A la Biblia en 1 Timoteo 6:12 hay un pasaje ahí que estaba leyendo esta semana y me bendecía. Y bueno, queremos hablar en esta tarde: no dejes de pelear. Amén. Diga conmigo: no dejes de pelear. Si tiene un cobarde allá a su lado, dígale: no dejes de pelear, cobarde, dígale. Amén, hermanos. No dejes de pelear. Y vamos a leer las escrituras ahí en 1 Timoteo 6:12. Vamos a leer desde el 11. Dice el verso 11: mas tú, léalo conmigo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Todos en el 12. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Batalla de qué? De la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Padre, háblanos en esta preciosa tarde. Señor, a través de tu palabra, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Creemos, Señor, que vienen temporadas de gloria. Creemos, Señor, que estamos, Padre Santo, en una época muy hermosa donde estamos preparados para recibir cosas más grandes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cómo llama el mensaje? No dejes de pelear. Hermano, esta vida es una vida de pelear. Amén. Hay que pelear con demonios, hay que pelear con enfermedades, hay que pelear con crisis, hay que pelear con pobrezas, hay que pelear, ¿verdad?, contra todo lo que se opone a Dios. Entonces no podemos vivir con una expectativa pasiva, ¿verdad? No podemos vivir pasivamente para poder mirar grandes cosas. Tenemos que pelear. Tenemos que aprender a ser guerreros en Cristo Jesús. Nuestra lucha, diga conmigo, nuestra lucha es espiritual. En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y contra huestes celestiales de maldad, ¿verdad? Entonces, nuestra lucha es espiritual, porque nuestros enemigos también son espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la mayor fuerza de nosotros está en lo espiritual. Diga conmigo, en lo espiritual, diga: yo soy fuerte. En la carne somos debiluchos, hermano, pero en lo espiritual usted y yo somos fuertes, ¿verdad? Somos fuertes. Por eso en Efesios 6:10, y en el poder, dice, de su fuerza, ¿verdad? Entonces la fortaleza de nosotros está en lo espiritual. Tenemos que fortalecernos en el Señor espiritualmente. El verso 11 dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes, dice, contra las acechanzas ¿de qué? Del diablo. Fíjese que acechanzas ahí significa métodos. El diablo tiene diferentes métodos para atacarnos a cada uno de nosotros. El diablo ataca países, el diablo ataca gobiernos, el diablo ataca a la iglesia. Y la única forma de combatir, hermanos, esas fuerzas espirituales de maldad es a través de la línea espiritual que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque el diablo te ve en la línea espiritual. El diablo no te ve si eres chaparrito, ¿verdad? El diablo ve si eres gigante en la fe. El diablo mira tu nivel de espiritualidad, en que seas chaparrito. Por eso David le dijo a aquel gigantón: tú vienes con espada, con lanza y jabalina a mí, pero yo vengo, le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos.
y hoy te voy a matar, le dijo, y te voy a cortar la cabeza para que se sepa, le dijo, que Dios está con Israel. O sea, el diablo miró a David en la línea espiritual y dijo, con este no se va a poder. Y no se pudo. Hermanos, en la línea espiritual nosotros somos vencedores. Por eso dice Romanos 8:37, en Cristo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Entonces Pablo le dice a un joven Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Diga conmigo, buena batalla de la fe. Hay batallas que son malas, pero esta dice la Biblia que es buena. ¿Sabe por qué es buena? Porque Cristo ya la ganó. Es la única batalla que a usted le garantiza que si usted pelea, usted gana. Pero hay que pelear. Diga conmigo, hay que pelear. Entonces dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y ahí, en esa línea, es donde nosotros podemos romper todos los métodos de Satanás, para que podamos estar firmes, dice, contra las acechanzas del diablo. Entonces vivimos en una lucha, hermano. Todos los días vivimos en una lucha tremenda. Estamos esperando lo mejor. Diga conmigo, estamos esperando lo mejor. ¿O alguien espera lo peor acá? Estamos esperando lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay que vivir también, ¿verdad? Aunque estamos esperando lo mejor, pero hay que vivir preparados para lo peor. ¿Están acá o se fueron? Aunque estamos esperando lo mejor, pero tenemos que vivir preparados para lo peor, ¿verdad? Porque ahí en Efesios 6:13 habla de un día de Dios. Y mire, ese día dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta de armadura? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Todos tendremos un día malo, hermanos, en la vida. En alguna área todos tenemos un día malo. Y Pablo dice que nos vistamos de esa armadura para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice, ¿estar qué? Firmes. Entonces hay que vivir preparados físicamente, mentalmente y espiritualmente para lo peor. Porque lo peor va a venir, pero también va a venir lo mejor, ¿verdad? Las dos cosas van a venir. Ahora, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo ahí: pelea la buena batalla de la fe, porque lo mejor va a venir, pero también tienes que estar preparado para lo peor. Qué hermoso. Espera lo mejor. Toque al que está a su lado, dígale, espera lo mejor, hermano. Pero vive preparado también para lo peor, porque también lo peor va a venir, ¿verdad? Por eso le dice, pelea la buena batalla de la fe. Eso es sabiduría. No podemos esperar solo lo mejor, porque lo peor va a venir. Entonces Pablo dice, estoy preparado para tener en abundancia, pero estoy preparado, dice, para vivir en escasez. En todo y por todo estoy preparado. Eso es sabiduría, hermanos, ¿verdad? Entonces dice que el día malo a todos nos llega. En alguna área, hermanos, a todos nos llega el día malo. A todos nos llega el día malo. Y necesitamos estar listos para enfrentarlo y estar firmes. Necesitamos estar listos. Diga conmigo, necesitamos estar listos para enfrentarlo y estar ¿qué? Firmes. ¿A cuánto le gusta el día bueno? Pero ¿sabe qué? Es mejor el día malo que el día bueno. Nadie dijo amén. A todos nos gusta el día bueno, pero es mejor el día malo. Aunque no lo crea. Dígale que está a su lado, es mejor el día malo que el bueno, hermano, dígale. No se la quieren creer algunos, ¿verdad? Pero es mejor el día malo.
¿Por qué? Porque el día malo, el día me crea carácter y formación. El día malo me crea carácter y formación. El día bueno me dejó un recuerdo bueno. Pero el día malo te va a crear carácter y formación. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. O sea, tienes que tener actitud de guerrero, ¿verdad? El día malo me va a dejar carácter y formación. Por eso, entre más días malos tengas, hermanos, mejor es. Porque eso te forma en un hombre de Dios. Te forma en un guerrero para pelear. Y eso me sirve a mí para tener más días buenos en el futuro. No tengo tiempo para contarle todos los días malos que yo he pasado acá. Pero eso me ha servido para que los años que vengan por delante sean más días buenos para eso. ¿Me están entendiendo o no? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, los días buenos se me van acercando. Los días buenos atraen días buenos. Porque ese tipo de formación es el que le da terror a Satanás. Cuando el diablo ve un guerrero en la línea espiritual, el diablo será un enemigo vencido, hermano. Por eso es que en la iglesia primitiva miramos una iglesia esperando lo mejor, pero preparada para lo peor. Había una gran persecución para los cristianos. Pablo dice: somos contados como ovejas de matadero todos los días. Porque todos los días incendiaban las calles con los cristianos. Todos los fines de semana hacía teatro Nerón ahí, echándole cristianos a los leones. Pero Pablo, ¿verdad?, está hablando de una buena batalla. Y esto es hermoso, hermanos, porque ese tipo de formación le dará terror al diablo. Por eso al diablo le gusta pelear con ratones, porque los ratoncitos se asustan. Los ratoncitos se asustan. Pero al diablo no le gusta pelear con leones, porque los leones tienen carácter y tienen formación. ¿Le estoy hablando a ratones o a leones yo? Esperando la casa, pero quien la casa es la leona. El león es el rey de la selva. La leona va a cazar. Y el león solo viene y come nada más. Como aquel esposo que viene a trabajar, se sienta en el sofá a esperar la cena para que le sirva. Pero es el león de la selva, ¿verdad? Entonces el diablo, ¿verdad?, quiere que en la iglesia haya una cuadrilla de ratones para poder hacer estragos. Pero el diablo no quiere que en la iglesia hayan leones. Por eso es necesario, dice la Biblia, hermanos, que entremos al reino de Dios con muchas tribulaciones, dice. Porque los días malos me van a preparar a mí para formar mi carácter y para formar mi formación. ¿Sabe que yo en la escuela yo era bien cobarde? Yo nunca he sido bueno para pelear. Pero yo toda mi vida traía un guardaespaldas en la escuela. Un tipo que pesaba como 300 libras, hermano, y era bufón. Venite, ¿vos crees que te tengo miedo? Pero aquel siempre andaba conmigo porque, ¿verdad?, era mi vecino, y aparte de eso yo le regalaba todo, porque pues, en la casa, gracias a Dios, nunca hubo pobreza. Y ese muchacho siempre estaba conmigo. Pero una vez me agarraron solo sin él, hermano. Y me di cuenta, ¿verdad?, que no tenía que ser tan bufón yo. Pero mientras yo andaba con ese, yo no le tenía miedo a nadie. Bueno, hermanos, la fe es ese guardaespaldas que Dios te ha dado. Que con ese guardaespaldas nadie te puede destruir. Por eso Pablo le dice a Timoteo aquí: pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, pasa por días malos. Porque los días malos son los que te van a formar
de ratón a león. Los días malos son los que me van a formar a mí. Dejar de ser un ratón temblando, ¿verdad?, a convertirme en un león. ¿Cuántos quieren ser leones acá? El león, hermano, está en la selva y está echado y puede pasar aquel gran elefantón por la par de él y no se mueve. Y el elefante le puede tirar hasta un poco de polvo ahí con el moco. Y el león le puede decir: no me torees porque ya sabes quién soy. El león no le tiene miedo a ningún animal, porque ese animal trae un carácter y formación para ser un guerrero. Entonces, a través de una iglesia guerrera es que nosotros podemos esperar lo mejor y vivir preparados para lo peor, ¿verdad? No lo mejor. A veces queremos la victoria, pero sin pelear. No, Pablo le está diciendo aquí a este joven: pelea la buena batalla de la fe. Dígale que está a su lado, hermano: pelea la buena batalla de la fe. Peléala. Es buena. Ya se ganó, ¿verdad? Vienen días de gloria en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo mejor está en esa línea espiritual donde nosotros venimos. Creemos que los hispanos seremos punta de lanza en Estados Unidos. Creemos que un día habrá un presidente hispano en esta nación. Y no lo dude que puede salir de aquí de la iglesia nosotros. Porque esta iglesia va a ser punta de lanza también a las naciones. Por eso necesitamos formar, ¿verdad? Formar carácter y formación. Yo me acuerdo mis 4 o 5 hijos que he tenido. Siempre el doctor me decía, cuando estaban chiquititos: déjalo llorar. Cuando tu hijo quiere llorar, déjalo llorar. Porque a través del lloro, dice, se forma ese carácter en él y esa formación. Es bueno dejar llorar a los hijos, ¿verdad? Porque Dios los va preparando. En primera Corintios 3:14. Mire qué precioso pasaje ese. 1 Corintios 3:14. ¿Qué dice? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. Hermanos, permanecer es difícil. Permanecer es difícil. El matrimonio es difícil. El hombre cobarde, cuando vienen los problemas al matrimonio, quiere irse y dejar a la mujer sola con los hijos, porque no quiere permanecer. La mujer cobarde, cuando vienen las pruebas, quiere divorciarse, ¿verdad? Pero hermano, si no permaneces, no hay recompensa. No dice que sobreedificó. Si permaneciere la obra de alguno, dice que sobreedificó, recibirá recompensa. Mire que el pasaje no dice pelear con el diablo, dice pelea la buena batalla de la fe. Porque hermanos, la vida es una batalla, pero es una batalla de fe. Por eso en Habacuc 2:4, en el Viejo Testamento, mire lo que el Señor dice ahí. Habacuc 2:4. ¿Qué dice? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe, ¿qué? Vivirá. El justo por su fe vivirá. ¿Qué es fe? Fe es, hermanos, en creer lo que Dios ya dijo de ti. Aquí está lo que Dios ya dijo de ti. Lee lo que está aquí, que Dios ya dijo algo bueno de ti. Y dice ahí: mas el justo por la fe vivirá. Y fíjese que ambos testamentos, como el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, también habla de la fe. En Hebreos 10:38, mire, el Señor habla ahí. Ambos testamentos están sostenidos. Los dos, dice: el justo por su fe vivirá. No solo los santos del Viejo Testamento, sino los del Nuevo Testamento. Dice: mas el justo vivirá. ¿Por qué? Por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Los dos testamentos están conectados ahí, mire. El justo por su fe vivirá.
Entonces, hermano, la vida está sostenida por la fe en nuestro Dios. Mi vida está sostenida por la fe en mi Dios. Mi matrimonio está sostenido por la fe en mi Dios. Este ministerio está sostenido en la fe de nuestro Dios. Y qué bueno que esta es una iglesia de fe. Cuando ese campamento se agarró, hermano, yo les dije a los hermanos, miren hermanos, ahí nos entregan un campamento. Lo dan en 1.100.000. ¿Cuántos creen que Dios nos puede bendecir a nosotros para pagarlo? Y el 100% levantó la mano, agarrémoslo, pastor, ¿verdad? Y lo agarramos. Y mire, ahí se va pagando. No sé cuáles son las grandes bendiciones que Dios tiene, pero todo es por fe, hermanos. Todo es por fe. Creer lo que Dios ya dijo de ti. La fe es vivir y andar en el reino de Dios, ¿verdad? Por el reino de Dios vivo y por el reino de Dios respiro. Muchos de los que pasaron por aquí, familia que se me fue. ¿Sabe por qué se me fue? Porque me dijo, aquí en esta iglesia no hay orden de niños, me dijo. Se me fueron 6 de un solo, hermano. Porque los hermanos dijeron que no, que aquí los niños te quieran muy rebeldes. Y al final le dije, hermano, sus hijos no, ustedes no tuvieron niñez. ¿Cómo no? Me dijo, pero no tan desordenados como estos, me dijo. Y se fueron. La primera familia que se me fue. Y los 10 que se vinieron conmigo me dijeron que iban a ser fieles conmigo hasta la muerte, ¿verdad? Pero se fueron. De los 10 que se vinieron al año se me fueron 2 familias para otros estados. Y yo bravo les dije, bueno hermanos, ¿para qué se vinieron conmigo? Si se iban a ir para otros estados, hubieran quedado allá, hombre. Si en vez de ir creciendo, imagínate, íbamos para abajo, nos quedamos con 6 personas. Y como dice mi suegra, solo mi familia y yo, nos veníamos a las 8 de la mañana de la casa a evangelizar. A las 12 comíamos aquí, ¿verdad? A la 1 ensayábamos para que a las 2:30 hiciéramos el culto con las 6 personas. Mis hijos enojados lloraban. I don't want the old church. I want the old church. Me decían, no, the new church. Porque imagínate, 300 personas allá donde veníamos y aquí ya no tienen amiguitos ellos para jugar. Mis hijos sufrieron. No fue fácil, ¿verdad? Entonces, hermanos, pregunta, ¿vives por fe en Dios? ¿Cuántos viven por fe en Dios? Qué bueno. ¿Te consideras un hombre de Dios o una mujer de Dios? Porque Pablo le dice a Timoteo aquí, pelea la buena batalla de la fe. Tienes que pelear, hermano. No dejes de pelear. Dígale que está a su lado, tienes que pelear, hermano. Tienes que pelear. Esta guerra no es de gente pasiva. Esto es de guerreros. Con una actitud de ratón, hermano, vamos a estar temblando toda la vida. Necesitamos que Dios forme leones y leonas para poder alcanzar cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tremendo. Quiero recordarles que no hay una victoria en la vida si antes no hubo una pelea. No lo hay. Hay gente que quiere la victoria sin pelear. No hay una victoria en la vida si no hay una pelea. No hay victoria en ninguna área, hermanos, ni en la física, ni en la espiritual, a menos que usted haya peleado insistentemente por ese resultado. Casarse es fácil, es difícil. Ser feliz casado es difícil, ¿verdad? Es difícil. Dios quiere formar ganadores. Diga conmigo, Dios quiere formar ganadores. Y la única forma para formar ganadores es que Dios tiene que formar peleadores. Así es que Dios quiere que pelees. No dejes de pelear, hermano. No dejes de pelear. Necesito, dice Dios, que pelees. A ver, dígale, está a su lado, hermano, Dios necesita que pelees, dígale. Tienes que pelear. El evangelio no es para perezosos. El evangelio no es para incrédulos. Nada es fácil en la vida. Es posible, sí, ¿verdad? Pero no es fácil. Nada es fácil en la vida. No es imposible, pero no es fácil. 14 años, hermano, no es fácil estar en una iglesia.
¿Sabe que en la encuesta de los pastores americanos, lo más que dura un pastor americano en una iglesia son 5 años? Porque le ofrecen mejor sueldo para irse para otra iglesia. Tremendo. Entonces, nada se puede lograr, hermano, si no hay batalla. Dios quiere formar peleadores. Diga conmigo, Dios quiere formar peleadores. Entonces, hay que pelear. La cultura que tenemos que enseñarle a la iglesia tiene que ser una cultura de pelear, de esfuerzo, de trabajo, de pelea. A través de esa línea espiritual es como nosotros podemos ganar. En el pasado nos enseñaron, hermanos, ¿verdad?, que cuando hay crisis en esta vida hay que decirle al Señor: Señor, ven pronto porque estoy en crisis. Quiero que vengas. Por la cultura que nos han enseñado. Señor, apúrate porque ya no soporto vivir en esta tierra. Esa es la cultura que nos han enseñado. Pero no se trata de eso, hermanos, ¿verdad? Sino que formemos gente de carácter y gente que pelee. Apúrate, Señor, no. Gente que nunca ha podido ganar nada en la vida es porque no ha peleado. El soltero no se quiere casar porque sabe, ¿verdad?, que el matrimonio es difícil. Y está bien, mejor que quede soltero, ¿verdad? Porque el matrimonio no es para niños. Cristo no viene a buscar una iglesia derrotada y fracasada, sino una iglesia victoriosa. ¿Hay algún victorioso aquí? Por eso viene Cristo. Dile que está a su lado: Cristo no viene por fracasados, hermano. Olvídese, si usted anda fracasado, Cristo no viene por fracasado. Cristo viene por una iglesia vencedora. Si usted no ha aprendido a pelear, más le vale que aprenda ahora. Más le vale que aprenda ahora a pelear. Dijo un pastor estas palabras: de 50 años de pastorado, dijo, en 50 años de ministerio, dijo que él no había conseguido nada en su ministerio, a no ser, dijo, con angustia. En 50 años de ministerio no he conseguido nada, dijo, a no ser con angustias y persecuciones en la vida. Desarrollar una cultura de esfuerzo y de trabajo. Pero este tiempo, hermano, se nos quiere enseñar a nosotros como iglesia, ¿verdad?, que con una ofrenda resolvemos los problemas a veces. No se trata de una ofrenda. Yo pensé que ser pastor era fácil, hermano. Yo decía: no, hombre, ya no voy a madrugar, ya no voy a entrar a las 4 de la mañana a un trabajo. No, si predicar el domingo y el viernes, eso es facilito, decía yo. Me la voy a llevar chele, dicen en mi país. Pero como dicen por ahí, ¿verdad?, no es lo mismo mirarla venir que estar con ella. Ya. Pero cuando hay un llamado, Dios te forma. Dios te forma. Yo cada vez que veo estudiantes en el seminario que van a ser pastores, o conozco a alguien que va a ser pastor, le digo: déjame orar por ti, hermano. Déjame orar por ti, ¿verdad? Y a veces lloro y le digo: Señor, ayuda a este hombre. Porque con ratones, Dios no puede llamar ratones a pastorear. Dios no puede llamar líderes ratones, hermanos, ¿verdad?, a su obra. Dios necesita pelear espiritualmente, hermanos. En la carne somos cobardes. Por eso Pablo le dice a Timoteo: debes pelear con una actitud de león en la vida. Timoteo estaba temblando porque estaba la gran persecución, pero Pablo está formando un guerrero. Le dice: tienes que esperar lo mejor, pero tienes que estar preparado también para lo peor, ¿verdad? Y eso nos da la victoria cada día que usted quiere en la vida. Entonces, en esta iglesia, hermanos, de alguna forma Dios ya nos dio la victoria. Diga conmigo: Dios ya nos dio la victoria. Pero tú tienes que tomarla. A todos Dios ya nos dio la victoria, pero tú tienes que tomarla, ¿verdad? Porque fue lo que Dios ya dijo. Dios le dijo a Josué: pasa al otro lado con este pueblo, a una tierra que fluye leche y miel. Pero Dios no quitó los gigantes que había en esa tierra.
Dios le dio una tierra al pueblo de Israel, hermano, llena de obstáculos. Dios le dio una tierra al pueblo de Israel. Dios le dio grandes bendiciones a su pueblo, pero estaban llenas de obstáculos. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no le entregó a la tierra a Israel y mató a los enemigos que habían ahí? ¿Por qué dejó los hijos de Anac ahí, aquellos grandes gigantes? ¿Por qué aquellos 10 regresaron cobardes y dijeron, Señor, la tierra es buena? Traían, hermanos, ahí en una vara 2 gajos de uva que parecían coco las uvas. Y esto es solo la propina, dijeron aquellos. Ah, no, si las frutas eran tremendas. Pero los gigantes, dijeron aquellos 10, no, si la tierra, no cabe duda, es tierra que fluye leche y miel. Pero allá hay unos gigantes, dijeron que nosotros parecemos cucaracha a la par de ellos. Porque ellos miraron a aquellos gigantes comparados a ellos. Pero Josué y Caleb miraron a aquellos gigantes comparados a Dios. Y tu gigante comparado a Dios, hermanos, es una cucaracha. ¿Cuántos dicen amén? 10 tuvieron actitud de ratón, 2 tuvieron actitud de leones. Mire qué tremendo. Entonces, ¿por qué Dios no sacó a los enemigos de la tierra? Porque Dios necesitaba formar leones. Dios necesitaba formar leones, ¿verdad? En ese pueblo. Y a través de la historia nos damos cuenta, ¿verdad? Lo que Dios hizo con todos esos hombres. Ellos no habían pasado. Al final, ¿verdad? Se dieron cuenta ahí que tuvieron que aceptar el reto. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, pero solamente esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, hay batallas que vamos a ganar en la vida que necesitarán valor y coraje para enfrentarse con ellos y vencerlos en el nombre de Jesús. Porque nuestra lucha es espiritual, pero en la línea que tenemos que pelear nosotros también es espiritual. Por eso en Zacarías 4:6 Dios le dice a aquel líder llamado ahí Zorobabel. Entonces respondió y me habló, dice, diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está hablando de esa línea espiritual. ¿Cómo vamos a ganar nosotros? No es en la carne, no es con nuestras fuerzas, hermanos, no es con nuestra elocuencia y con nuestro intelectualismo. Dice que es con ¿qué? Con el Espíritu Santo de Dios. Entonces Dios quería que su pueblo aprendiera a pelear. O sea que Dios les dice, les voy a entregar la tierra, pero voy a dejar ahí unos gigantes adentro. Porque a través de esos gigantes es como yo voy a formar el carácter en ustedes para que aprendan a ser buenos guerreros. Qué tremendo, hermano. Entonces tenemos que aprender a pelear. Diga conmigo, tenemos que aprender a pelear. En el libro de Judas, ya para terminar Apocalipsis, dice la Biblia, habla de aquellos demonios que cayeron del cielo. Dice la Biblia que uno de esos demonios, dice que Dios los mantuvo hasta el día de hoy en prisiones de oscuridad. Esos demonios nunca Dios los dejó que actuaran en la tierra porque son muy peligrosos. El libro de Judas dice que Dios los prisionó en cárceles, dice, de oscuridad, en prisiones de oscuridad. Los demonios que Dios dejó en esta tierra operando son ratones que usted y yo podemos vencer en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. No se la creen algunos. Pero esos demonios peligrosos Dios los dejó encarcelados. En la gran tribulación van a ser sueltos. Pero ya la iglesia ya no va a estar acá. En la gran tribulación esos demonios salen del abismo. Cae un meteorito del cielo, dice, y se abrió la tierra. Y del abismo, dice, salieron unos demonios visibles. Dice que salieron por toda la tierra para morder a la gente. Y su mordida, dice, era como mordida de escorpión. Y a causa de esa mordida, dice que la gente
deseará matarse, se tirarán de las peñas, porque no soportarán, dice, el dolor que van a provocar las mordidas de esos demonios. Pero los demonios que hoy en día operan en la tierra, Cristo ya los venció. Y los dejó en la tierra, diga conmigo, los dejó en la tierra para formar mi carácter y mi formación. Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que fue llevado ¿en qué? En el espíritu, en la línea espiritual. Jesús venció al diablo en la carne y lo venció en el espíritu, porque él era 100% hombre y 100% Dios. Nosotros en la carne somos cobardes. Cristo en la carne era poderoso y en el espíritu también. Por eso venció al diablo como hombre, no como Dios. Tremendo. Nosotros no. Necesitamos caminar. Diga conmigo, necesitamos caminar en la línea del espíritu para ser formados hombres guerreros. Tienes que pelear. Dile que está a su lado, hermano, tienes que pelear. Tienes que pelear. Lo que no podías vencer lo vas a vencer, pero tenemos que aprender a pelear en esa línea espiritual que Dios nos ha dejado aquí, hermano. Qué tremendo. Entonces Dios los puso ahí, de alguna forma, ¿verdad? Ahora, ese problema no es que estás teniendo ahora, no es para tirar la toalla, no es para fracasar, no es para que seamos un perdedor. Ese problema que estamos teniendo ahora, hermanos, es para que aprendas a pelear. Los problemas que vienen a tu vida es para que aprendas a pelear. ¿Cuántos dicen amén? Para eso vienen los problemas. Como dijo alguien por ahí, las fuertes tormentas hacen los fuertes árboles. ¿Qué chasco se llevó el diablo? Que pensó que íbamos a tirar la toalla, más fuerte nos volvemos. Como decíamos ahí, el día bueno te dejará un recuerdo bueno, pero el día malo te formará en un hombre de Dios. Formará un carácter en ti para estar listo para pelear. Entonces eso no es para dañarte, es para afinarte. ¿Por qué se levantan los problemas en la iglesia? Para ver si pasamos la prueba. Dice la Biblia, es necesario que hayan disensiones entre nosotros para ver, dice, quiénes somos aprobados. ¿Se imagina un pastor lidiando con todos los tipos de carácter, hermano? ¿Se imagina a David en la cueva cuando estaba ya en la cueva de Adulán? Huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. Y Dios le manda a esa cueva 400 amargados, afligidos y endeudados. ¿Qué haría usted en medio de 400 amargados? Diga conmigo, amargados, afligidos y endeudados. ¿Cómo estás, brother? No, hombre, no tengo para la renta, brother. Y le pregunta aquí, ¿y cómo estás, brother? Tengo una amargura terrible, brother. Quiero matarme, quiero ponerme un lazo en el pescuezo, hombre. ¿Y vos cómo estás, brother? No, hombre, yo estoy hecho leña, me acabo de dejar con la mujer, hombre. Imagínese, hermano, y usted con una gran crisis encima. Pero es que Dios sabía que David no era un ratón, ese era un león. Hermano, cuando usted es león, usted va a poder lidiar con amargura, con aflicciones, con deudas, con demonios, con pecado y con todo. Y esos 400 amargados, afligidos y endeudados llegó a ser el ejército más poderoso de aquel entonces. El ejército más poderoso. David les enseñó a ser leones. De ratones pasaron a leones. Pégale un codazo que está a su lado y dígale, necesitamos pasar de ratón a león, hermano, dígale. ¿Cómo Dios le va a dar $1 millón a un ratón, hermano? Se va de la iglesia. Si acabados no queremos venir. Pero imagínense que Dios bendiga a un león. Ese león viene a través de la línea espiritual. El león tiene mentalidad de reino. Mire, allá tenemos un coreano en Santa Mónica.
Ese brother dejó los 2 negocios que tenía para 18 millones de Dios. Ahorita le han dejado una herencia de 18 millones de dólares. Y no se la quieren dar porque la quiere invertir todo para Dios. Dice, yo no necesito dinero. No, yo quiero dinero para ganar almas. Así todo alocado. No, hermano, con $1 millón yo no lo vuelvo a ver a usted acá. Sí hay hermanos que se han ido con 2,000, 3,000 y no han vuelto. Al pastor Manuel se le fue una con una bendición que le dieron ahí, no volvió. ¿Verdad? Porque con mentalidad de ratón Dios te bendice y te vas de la iglesia. Pero mentalidad de león, Dios te da más y te da más y te da más y te da más. ¿Por qué cree que Abraham Dios lo bendijo? ¿Por qué crees que Dios bendijo a Lot, a Job? ¿Por qué crees que Dios bendijo a Salomón? ¿Por qué crees que Dios bendijo a David? Hermano, la gente más millonaria que ha pasado por este planeta Tierra han sido cristianos. Han sido cristianos. Porque aprendieron a pelear. Aprendieron a ser guerreros. Mire, 2 de Pedro 1:3. ¿Estamos esperando lo peor o lo mejor? Las 2 cosas. Estamos esperando lo mejor, pero estamos preparados para lo peor también. Por eso Cristo viene como ladrón, no para la iglesia, para los del mundo. Porque nosotros estamos preparados para una crisis, ¿verdad? Yo le preguntaba al vecino ahí donde yo vivo, si ahí los tanjados que tenemos tienen aseguranza de terremoto. Me dijo, no se preocupe vecino, no tienen, me dijo. Pero estos apartamentos, me dijo, en un terremoto bailan como una hamaca, me dijo, tienen rodos abajo. No se caen, me dijo. No se caen. Bueno, así Cristo, hermano, ¿verdad? Nos tiene preparados nosotros para enfrentarlo en el día malo. Mire 2 de Pedro 1:3. Dice Pedro, como todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Nos han qué? Mire, ya se nos dieron. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, Dios ya nos dio todas las cosas por el conocimiento del cielo. ¿Y qué es conocimiento divino, pastor? Que tú no estudiaste, pero tienes la inteligencia para saber negociar. Es algo celestial que Dios te da, sin estudiar. Es algo divino que Dios desata sobre ti. Dice que por el conocimiento de Dios, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, se nos han sido dadas ya que todas las cosas. Mira, ya estuvimos con unos pastores en una reunión, ahí estuvo el pastor Manuel. Y hay un hermano ahí que me llama y me llama porque quiere venir a dar unas clases de finanzas ahí, aquí. Y le digo, brother, si es que mira, si es que en la iglesia, le digo, todos vivimos por fe, brother, le digo yo. Ahí nadie tiene dinero ahorrado, le digo yo. ¿Te imaginas? Tú nos vas a venir a enseñar ahí que si ganas $1, tienes que dar 10 de diezmo, tienes que dar 20 centavos para ahorrarlo, y con los otros 70 compras los frijoles, el arroz y el pollo. Pero con nosotros no funciona eso, le digo. Te la voy a poner fácil, le digo. Compramos un campamento en 1.100.000 con $13,000 en rojo. ¿Cómo tú me vas a explicar eso? ¿Quién va a hacer eso? No, pastor, no tiene. Nosotros, le digo yo, vamos al día con todo, brother. Mira, le digo, si un hermano hace cuentas para pagar los biles al mes, no le alcanza. Si hace la cuenta, le digo, todo lo que tiene que pagar, no le ajusta. Porque todos vivimos por fe. Estiramos el cheque para que ajuste y todavía sobra para las pupusitas, le digo yo. ¿Verdad? Ese cheque tan pequeño, usted ora por él, se pagó la renta, se pagaron los biles y todo se pagó, ¿verdad? Porque es por fe que vivimos. Entonces dice ahí, se nos han sido dadas
todas las cosas, todo lo que no ha podido lograr en esta vida, hermano, usted, es porque no ha aprendido a pelear. Mire, hay gente que debería tener una casa aquí, pero por miedosos no la tuvieron. Pastor, pero ¿cómo le vamos a hacer? Un hermano me dijo, no, a la bicicleta no se le echa gasolina, me dijo. Y ahí anda en bicicleta el hermano. No, brother, le digo, piensa en un carrito, ¿verdad? Mire, yo tenía 2 bicicletas cuando vine a este país. Yo decía, yo carro nunca voy a manejar. Mi esposa me compró 2 bicicletas, una para salir a pasear y una para ir a comprar lonche a la marca. 2 parrillas atrás, así como aquellos pescaderos de allá de nuestros países, ¿verdad? Va a querer pescado, va a querer jaiba, va a querer repollo, va a querer tomate. Y ahí tenía yo una bicicleta. La noche la dejaba amarrada con una gran cadena las 2. Un día ni la cadena amaneció, con toda y cadena la llevaron. Porque Dios quería que comprara un carro, ¿verdad? Cuando comencé a pastorear, hace 14 años, me dijo el misionero, hermano, ¿usted sabe usar la laptop? No, le digo, no sé. ¿Qué sabe? Me dijo de una computadora. Nada. Ni prenderla, le digo yo. No, pues cómprese una. Me dijo, ¿puede comprar una? Sí. Yo le voy a enseñar 3 días nada más, me dijo. 3 días me enseñó computador y aprendí, hermano. Y ahora está la suegra ahí, es experta en Facebook ahí. El WhatsApp y todo ahí. Donde quiera que ella está, escucha el servicio. Pero imagínese, yo le hubiera dicho, no, hermano, no se puede. Todas las cosas, dice aquí, nos han sido dadas. Entonces, todo lo que yo no he podido lograr es porque no has aprendido a pelear. Diga conmigo, hermano, tienes que aprender a pelear. La diferencia entre un pastor que tiene éxito y uno que no tiene éxito es porque el que tiene éxito ha aprendido a pelear. Pero el que no tiene éxito no ha aprendido a pelear. No le eches la culpa a Dios, la culpa la tienes tú. Porque con actitud de ratón, hermanos, no llegamos al otro lado. Qué tremendo. Entonces, imagínense, todas las cosas, dice, nos han sido dadas. Todas las cosas. Pero imagínense, hermano, aquí. A veces pensamos que el traer una Biblia debajo del brazo nos hace guerreros. No. Hay que aprender a pelear. Mire, aún la gente que no es cristiana, pero pelean, les funciona al principio. Porque son aventados. Son atrevidos. Aún el que no tiene a Cristo, hermanos, le funciona. Entonces imagínense aquí, ¿verdad? Dios nos habla aquí a través de su palabra. Dice, pelea la buena batalla de la fe. No busca explicaciones por qué no lo ha podido lograr. Es que no ha aprendido a pelear. 14 años, pastor. Qué fácil decirlo. Pero hermano, usted no tiene idea de las peleas que hemos pasado acá, las luchas que hemos pasado acá, las circunstancias que hemos pasado acá. Hemos peleado con todo tipo de cosas. Entonces imagínense, el tiempo de la llegada de tu milagro depende de cómo tú aprendas a pelear. Porque no aprendieron a pelear. Por eso a nuestros hijos tenemos que enseñarles nosotros. ¿Quién te ha dicho que la vida es fácil? Ya anda un hijo ahí que anda locado, que quiere casar. Me dice, papi, eso de casarse se gasta bastante, me dijo. Le digo, ya se al principio, espérate, le digo. Y ya cuando te casas, la mujer, los 20 pesos que te vienen en la cartera, te los baja también, le digo. Aprovechado ahorita, porque ya casado, vas a andar le dicen en mi país, ¿verdad? Pero querías casarte. ¿Se fueron o están acá? Persistencia, diga conmigo, persistencia. Persistencia, dice ahí que si alguno, dice, permaneciere, recibirá recompensa. Mientras esta iglesia, hermanos, permanezca, algunos se van a ir, ¿verdad? Pero otros van a permanecer. Y con esos que permanecen es que Dios nos va a dar la victoria. Si yo hubiera sabido que esos 10 que comenzaron conmigo se iban a ir, yo no comienzo esta iglesia. Pero mire que vinieron otros y ya han permanecido. Han permanecido, han aprendido a pelear. ¿Por qué? Porque tuvieron persistencia. Entonces ese problema que tienes
no se resuelve, no es porque Dios no lo quiere resolver, ni porque el diablo, ¿verdad?, no ha logrado, sino es por tu forma con la que estamos peleando, que no hemos podido ganar. Voy aterrizando aquí porque uno me está viendo feo ya. Hermano, cuando nosotros aprendemos a pelear, Dios va a responder rápido. Diga conmigo, cuando aprendemos a pelear, Dios va a responder rápido. Ya. Algunos Dios les responde rápido porque aprendieron a pelear. ¿Te ha visto aquella viuda de Lucas 18? Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y mire lo que dijo Jesús de esta viuda. ¿Se tardará, dijo Jesús, Dios en responder a aquellos que claman de día y de noche? Os digo, dijo, que pronto le responderá. Mire, aprender a pelear. Si todas las cosas de la vida, hermano, Dios ya me las dio, ¿por qué no las tengo? ¿Por qué no las tenemos? Si a todas las cosas, dice ahí, imagínense, todas las cosas. El problema, hermanos, es que no estoy peleando bien. A veces pensamos que con venir a un servicio de oración el día martes es todo. Una vez una hermana le preguntó a David Wilkerson, le dijo: pastor, ¿por qué no puedo ver el milagro? Y el pastor le dijo: ¿estás orando? Sí, le dijo. ¿Cuántas horas estás orando al diario? Como 30 minutos. Ora día y de noche, le dijo, de día y de noche. ¿Estás ayunando? Un día a la semana. Ayuna todos los días, todos los días, todos los días, le dijo. G. Ávila, ¿por qué cree que era usado por Dios? Ese ha sido una campaña, hermanos, y no había milagros. Se ponían 21 días de oración y 21 días de ayuno. Y la gente dejaba la silla de ruedas porque aprendió a pelear. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Tenemos que aprender a pelear. No podemos obtener por fe lo que no creemos. Diga conmigo, no podemos obtener por fe lo que no creemos. Le preguntaron a la esposa de Walt Disney cuando inauguraron Disney. Ya se había muerto él. Y dijo ahí el director: qué lástima, dijo, que no lo vio él, dijo. Tan bonito que quedó. Dijo la esposa: si no lo hubiera hecho, si no lo hubiera mirado, dijo, no estuviéramos ahora inaugurándolo. Él tuvo que haberlo visto. Por eso nosotros tenemos que mirar hacia adelante, hermano, ¿verdad? Esta iglesia tiene que mirar hacia adelante. No puedes detenerte en el pasado, no puedes detenerte en el presente. Tenemos que avanzar al futuro. Por eso la Biblia habla que la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, ¿verdad? Gente que no ha aprendido a pelear tiene que aprender a pelear. Un pastor no puede decir nada más: voy a ir a predicar. No, tiene que aprender a pelear, porque cada día tiene que ser un mejor guerrero. Yo no soy el mismo novato que llegué hace 14 años, desde que es mi esposa, que así me paraba yo predicando, ¿verdad? Pues sí, hermano, usted sabe, la Biblia, cuando Jesús miró allá a Moisés subido en el árbol, y cómo le dijo: Moisés, bájate de ahí, ¿verdad? Zaqueo, me decía la gente: oh, perdón, Zaqueo, hermanos, ahí, ¿verdad? Y usted sabe, cuando Elías hizo el arca, ¿verdad?, y lo siento, no, hermanos, era Noé, ese Noé, hombre. Pero así comenzamos. Es tremendo. Miren, primera de Juan 5:4. Vamos a ir terminando aquí. Primera de Juan 5:4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Vence al mundo. Y esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Mire, por fe nosotros ya tenemos un campamento propio. Por fe tenemos una iglesia propia. Por fe tenemos una mega iglesia.
Por fe tenemos iglesias en Centroamérica. Por fe tenemos misioneros ya en otras partes del mundo. Pero dice que la victoria de nosotros es ¿qué? Nuestra fe. Esa es la victoria. Yo veo a todos mis hijos casados, sirviendo al Señor. Me veo a mí terminando el pastorado, tal vez, con unos 100 añitos por ahí, ¿verdad? Tal vez ya sin pelo, pero lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero así me veo. No me veo todo diabético, lleno de mañas, que me duele aquí, otro poquito acá. Ya sabe, mijito. No, hermano, al contrario, ¿verdad? Estamos viviendo para esperar lo mejor y no lo peor. Entonces Pedro dice, como todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿Divino qué? Poder. Dice, por su gracia y por su divino poder. Ahora, miren lo que se nos ha sido dado, hermano. Ahí en 2 de Pedro 1:4, vamos a aterrizar aquí. 2 de Pedro 1:4. ¿Qué dice? Por medio de las cuales nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas. ¡Qué tremendo! Dios nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes, dice, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice. Entonces, o sea, es algo de alto precio. Imagínense, está hablando de algo que tiene un precio alto, preciosas y grandísimas promesas, dice. Se nos han sido dados por su divino poder, hermano. Qué maravilloso es nuestro Dios. Las estadísticas. Hay unas estadísticas de hombres que se casaron y no aprendieron a pelear. Dice que el 95% de estos hombres nunca pudieron tener éxito en el matrimonio. Mire qué tremendo. 95% de estos hombres no aprendieron a tener éxito porque no aprendieron a pelear. Qué tremendo. Ahora, en Cristo yo me rehúso a eso. Toda la iglesia debería de ser una guerrera, porque se nos han sido dadas, dice, preciosas y grandísimas promesas. Y en esas promesas, hermanos, es que nosotros nos atrevemos a pelear y a formar un carácter de león, ¿verdad? Como dijo un pastor, nosotros tenemos que tener, dijo, caparazón de tortuga. ¿Qué más dijo? ¿Orejas de burro? ¿Por qué el burro, Saúl? ¿Ah? El burro no escucha, ¿va? Ya, entonces cuando hablen mal de usted no escucha, hermano. Entonces tenemos que tener caparazón de tortuga, orejas de burro y cerebro de perro, dijo alguien por ahí. Porque el perro usted le pega una gran pateada, hermanos, y en 5 segundos te perdona la pateada que le pegaste. No guarda rencor el perro. Sin embargo, el elefante, para perdonar una ofensa, dura 25 años. Y me atrevo a creer que aquí hay un montón de que tienen cerebro de elefante. Qué terrible. Y el perro en 5 segundos te perdona. Entonces hay que tener cerebro de perro, caparazón de tortuga para cuando te hablen de ti, todas las cargas se caen para abajo. Porque una tortuga no puede tener la carga porque todo es liso. Y orejas de burro para no oír, ¿verdad? Las cosas malas que hablan de ti, sino las cosas buenas. Amén, hermanos. Dígale que está a su lado, hermano, tienes que pelear. Ya. Hay que pelear contra la guerra del pecado. Fíjese que la idea que da este pasaje en el original griego es de una lucha continua hasta que Cristo venga. Cuando Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, la idea que da es
hasta que Cristo venga. Diga conmigo, hasta que Cristo venga. Una guerra todos los días. Todos los días peleamos con el diablo, con el pecado, con una mente caída, con emociones caídas, con sentimientos caídos. Y todos los días hay que pelear con eso, hasta que Cristo venga. Póngase de pie, hermano, vamos a orar.